Primer ejercicio de esta serie de videos que se llaman análisis de circuito. Este ejercicio lo encontré en el libro de instalaciones eléctricas de Flower. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Nos piden calcular corrientes, voltajes y potencias en este ejercicio. Entonces analicemos cómo comenzamos a hacer. Generalmente yo doy una sugerencia, es comenzar por el otro extremo de donde se encuentra la fuente de voltaje, que es esta que está aquí. Aquí observamos las resistencias 5, 6, 7 y 8. Vamos a hallar la resistencia equivalente entre R5 y R6. ¿Qué es resistencia equivalente? Equivalente significa que cuando yo reemplace estas dos resistencias por una sola, ella va a consumir la misma corriente que consumían las dos, tienen el mismo voltaje y fuera de eso su potencia debe ser igual a cuando estaban las dos. Un ejemplo más claro, porque yo sé que hay personas que no logran comprender qué significa equivalente. Para ello voy a dar un ejemplo. Si un niño tiene un billete de 2.000 pesos, perdón, dos billetes de 1.000 pesos aquí en Colombia, y la mamá necesita cambiar esos dos billetes de 1.000 por uno de 2.000, le quita el billete de los dos de 1.000 al niño y le da uno de 2.000. Entonces el niño se pone bravo porque dice que él tenía dos billetes y ahora no tiene sino uno. Para nosotros como un adulto entendemos que es la misma cantidad de dinero, pero no es la misma cantidad de billetes. Entonces, reemplazar estas dos resistencias por una sola es equivalente, como les digo, en cuanto al consumo de corriente, en cuanto al consumo o su potencia. Entonces analicemos cómo se hace ese primer procedimiento. ¿Cómo yo sé que estas resistencias están en paralelo? Muy sencillo, imaginémonos que por aquí viene una corriente y llega a este punto y se divide en dos la corriente. Al dividirse la corriente en dos partes, en dos caminos, inmediatamente decimos que las resistencias están en paralelo. La fórmula general es la siguiente: la R equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 y la resistencia 2, que en este caso estamos hablando de la 5 y la 6. Si resolvemos esto y hacemos productos de extremos y eso, la fórmula nos va a quedar así. Entonces, por favor, esta fórmula que está aquí sirve solamente cuando son dos resistencias que están en paralelo. Es igual al producto de las dos resistencias sobre la suma de las dos resistencias. Si usted lo aplica aquí, le va a dar el mismo resultado que si lo hiciera acá. Por eso aparece este igual, que también es equivalente, porque esto no es igual a esto en términos de escritura, pero sí en resultado. Entonces 30 por 15 sobre 30 más 15 nos da 450, dividido 45 y nos da 10 ohmios. Quiere decir que estas dos resistencias se pueden reemplazar por una de 10. Observen que siempre en un circuito paralelo, dos resistencias en paralelo, su equivalente va a ser menor que la menor de las dos. Eso es lo que encuentran en los libros. ¿Qué significa eso? Que aquí de las dos, la menor es de 15. Entonces la equivalente de estas dos va a ser menor que 15, en este caso 10. Y miremos qué sucede entonces con las dos resistencias de 20. Aplicamos la misma fórmula y entonces verificamos que están en paralelo. ¿Por qué? Si una corriente baja por aquí, por la resistencia de 30, encuentra un punto, un nodo se llama, en donde una corriente coge por la derecha y la otra baja. Entonces, si hay un nodo en donde la corriente se divide en dos partes, inmediatamente decimos que están en paralelo. Si hacemos la misma fórmula pero con R7 y R8, nos va a dar 400 sobre 40 y nos va a dar 10. Siempre sucede que cuando las dos resistencias son exactamente del mismo valor, la equivalente va a ser la mitad de una de las dos. Entonces ya tenemos las dos resistencias equivalentes de R5, R6 y la R7 y R8. ¿Cómo nos queda hasta este momento el ejercicio? La R5, R6 quedó de 10 y la R7 y la R8 también quedó de 10. Entonces quiere decir que observen cómo se diferencia ya. Ya no están estas dos ni estas dos, sino sus equivalentes, que serían estas dos. El siguiente paso sería hallar
Ahora, como vamos hacia la izquierda, tenemos estas tres resistencias, la 4, la 5,6 y la 7,8. Si observamos, la corriente llega y pasa por la 20, luego la de 10 y luego la de... O sea, esta de 25 por este momento no la vamos a utilizar, porque necesitamos sacar la equivalente primero de estas tres. Entonces, la corriente que pasa por R4 es la misma cantidad de corriente que pasa por la R5,6 y es la misma cantidad de corriente que pasa por la 7,8. Por lo tanto, estas tres resistencias, como la corriente tiene un solo camino y la cantidad de corriente que pasa por R4, R5,6, R7,8 es la misma, podemos asegurar que están en serie. ¿Cómo se calcula la corriente en un circuito serie? Sencillamente sumamos las tres resistencias, no con la fórmula anterior, porque la anterior era para paralelo. Entonces nos queda la R4 más la R5,6 más la R7,8 va a ser igual a 20 ohmios más 10 ohmios más 10 ohmios igual a 40 ohmios. A esa resistencia la vamos a llamar la 4, 5, 6, 7, 8 y sería de 40 ohmios. Observemos cómo nos va a quedar ahora el circuito equivalente después de sumar las tres series. Nos quedó, comparemos, 10, 10 y 20 quedó ahora una de 40, y esa de 40, si observamos en este punto, la corriente se divide, una que baja y otra que continúa hacia la derecha. Quiere decir que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Para eso vamos a hacer la suma en paralelo. Sería R23 sobre R4, 5, 6, 7, 8. Recordemos, si tenemos dos resistencias en paralelo, podemos utilizar bien sea esta fórmula o bien sea esta. En este caso utilizamos esta pues para no hacer estos inversos. 25 por 40 sobre 25 más 40, y eso nos da 15,38 ohmios. Entonces ahora vamos a mirar cómo nos va a quedar el circuito después de haber hecho este paralelo. Ya no aparece en esta de 25 y 40, sino su equivalente, que es de 15,38 ohmios. Ya estas dos, nos quedan solamente dos resistencias, y estas están en serie, porque la corriente que sale de aquí de la fuente pasa por la primera resistencia, pasa por la segunda y regresa. ¿Cómo calculamos su equivalente? Con la fórmula de un circuito en serie. Entonces observen, aquí dice resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea la resistencia equivalente total del circuito, que sería R1 más la otra resistencia, y sería 10 ohmios más 15,38 igual a 25,38 ohmios. En el siguiente video vamos a calcular la corriente total y nos vamos a ir devolviendo, porque lo que nos piden es averiguar a cada resistencia su respectiva corriente, su respectivo voltaje y su potencia.